Entonces vamos a iniciar hoy un nuevo tema que es el de los amplificadores operacionales. Entonces digamos que como su nombre lo indica, un amplificador operacional es un dispositivo que aquí en este diagrama está representado por este símbolo en rojo, que es como un triángulo donde tiene como si fueran dos entradas, una positiva y una negativa, y una salida. Entonces lo que hace el amplificador operacional, decía, como su nombre lo indica, es amplificar, o sea, amplificar señales, y nos permite también realizar operaciones. Dependiendo de la configuración que uno ponga en el amplificador, existe la configuración, pues yo puedo entonces realizar distintos tipos de operaciones. Aquí en la gráfica pues tenemos una señal de entrada, que como dice aquí abajo, es una señal pequeña, a la cual digamos que yo le superpuse en Bin a esa señal pequeña un componente DC que por lo pronto vale 0 voltios y un componente AC que tiene una cierta frecuencia y una cierta amplitud. Entonces digamos, esa es la señal que estoy viendo ahí. En esta configuración que se llama un seguidor, pues digamos que la configuración simplemente vamos a ver más adelante que a la salida nos pone lo mismo que a la entrada. Entonces, pues si yo cambio la frecuencia de la señal de entrada, pues cambia la frecuencia de salida, su amplitud, y puede tener entonces como un nivel de offset, ¿no? Bien. Si yo le quito, digamos, a esa señal pequeña, esa superposición de esa señal, pues digamos que esa sería mi señal original. La señal de entrada está en 0 y mi señal pequeña pues es esa. Entonces pues yo no veo gran cosa de esa señal, ¿no? Entonces pues si una señal es pequeña, pues vamos a hacer esta configuración de seguidor, pues no nos serviría de mucho realmente, ¿no? Pero entonces vamos a ver que hay muchas otras configuraciones. Existe la configuración de inversor, de no inversor, sumador, restador, comparador. Como decíamos, puedo hacer operaciones, puedo hacer sumas, puedo hacer restas, por ejemplo. Y cuando lo combinemos con inductancias y capacitancias, uno puede hacer derivadas e integrales, ¿no? Entonces, por eso se llama operacional. Hasta aquí, pues, no hemos tenido un efecto de amplificación porque, pues, mi señal de entrada es pequeña y sigue saliendo pequeña. Porque esta configuración de seguidor, como su nombre lo indica, hace que la señal de salida siga a la señal de entrada, entonces va a ser la misma. Pero si utilizo una configuración, por ejemplo, no inversora, pues yo ya veo que la señal de entrada se amplifica, no es la señal roja, sale la señal azul, entonces la veo amplificada, ¿de acuerdo? Y en últimas, a esa señal, si yo quiero ver la señal pequeña, pues yo tendría que eliminar el componente de que le estoy sumando de Bain. Entonces, en último, lo que yo estoy haciendo aquí es como simulando ruido, ¿no? Como si a mi señal de interés, que es mi señal pequeña, yo le sumara un ruido AC de 60 Hz, pues eso es lo que yo vería, ¿no? Entonces, hacia el final del curso vamos a ver un tema que se llama el tema de filtros. Con el tema de filtros justamente vamos a ser capaces de eliminar esas señales de ruido externa, ¿no? Aquí pues no necesito hacer un filtro porque pues como yo tengo el control de la señal que le estoy sumando, pues simplemente disminuyo su amplitud y desaparece. Y allá una vez que desaparece el ruido, descubro mi señal, ¿no? Mi señal pequeña, que es la señal roja pequeñita. Una vez que la amplifico, y aquí sí ya tengo una amplificación, pues yo veo una señal de salida y pues ya uno empieza a reconocer esa señal, ¿no? Digamos que si yo aumento la ganancia, yo la puedo aumentar o disminuir. Si la disminuyo, pues no veo la señal. Pero si aumento mi ganancia, pues ahí me doy cuenta, por ejemplo, que eso se trata de un electrocardiograma, ¿no? Entonces mi señal pequeña era un electrocardiograma
que típicamente en los electrodos, cuando uno la mide, pues tendrá unos 1 o 2 milivoltios máximo, ¿no? A veces es 0,1 milivoltios, ¿no? Pero para que yo la pueda ver y la pueda ver en una escala de voltios, que son las escalas que normalmente utilizan nuestros conversores análogo digital y las tarjetas de captura de datos que usamos, pues necesito pasar de milivoltios a voltios. Entonces tengo que amplificar, por ejemplo, por 1000, ¿no? Entonces resulta que en esta configuración de un inversor, mi señal de entrada, pues viene aquí con esta fuente, ahí está Bain, que tiene la fuente que yo le superpongo más la señal pequeña. Y con las resistencias R1 y RF que están acá, yo ajusto la ganancia. Entonces fíjense que cuando yo cambio la resistencia RF, pues puedo tener una ganancia muy grande. Ahora, tampoco es conveniente ponerla muy grande, ¿no? Y si yo aquí amplifico por un valor demasiado grande, pues se deforma tanto la señal que pues uno no la reconoce. Y además se va a saturar, ¿no? Entonces, si se satura realmente todo lo que está aquí por fuera del cuadro verde, pues realmente saldría en la vida real recortado y no se vería, ¿no? Entonces, pues a uno pues ya esa señal no le dice nada. Uno dice, no, pues eso no tengo ni idea qué es, ¿no? Entonces, pues hay un valor apropiado para la ganancia de manera que, digamos, un médico pueda reconocer su señal y pueda identificar una patología, por ejemplo, ¿no? Bien. Entonces ahí vemos ya que, digamos, que el ajuste de esas resistencias nos determinan la ganancia que puedo tener desde el punto de vista de entrada-salida completo. Entonces, esa sería una configuración de no inversor. Una configuración muy utilizada y muy común es la configuración que se llama inversor. En un inversor, voy otra vez a quitarle este ruido. En un inversor, ¿qué tenemos? Pues lo que vemos es que la señal de entrada, que es la roja, tiene un pico aquí grande hacia arriba, que es el segmento QRS, pero en la señal de salida, el pico lo tengo al revés. Aquí tengo un pico pequeño. En la entrada a la salida lo tengo amplificado y además bastante grande, ¿sí? Entonces, eso es lo que se llama una configuración inversora o que es el amplificador está en modo inversor. Nuevamente, pues yo puedo ajustar la ganancia y con la resistencia yo puedo ajustar qué tanta ganancia le quiero poner. Ahora, una cosa que puede uno ver aquí con esto es que, digamos que con un inversor la ganancia puede ser mayor o menor que 1. Mientras que en el caso del no inversor, la ganancia siempre va a ser mayor que 1. Nunca puedo hacer una ganancia inferior a 1, entonces la señal siempre va a salir más grande, ¿no? Estas son cosas que luego vamos a ver con detalle. El caso de un sumador, por ejemplo, pues lo que yo tengo acá es otra vez una señal de entrada, que es la señal roja, más mi señal pequeña. Por acá está el SG oculto, por lo que es una señal pequeña. Y le voy a sumar la señal morada. Entonces, una vez que sumo esas dos señales, pues es como si a la señal roja la subiera en el valor o el offset, se llama el offset, digamos, puede ser, que tiene la señal morada. Entonces la señal se sube. Pero resulta que esta configuración es un sumador inversor. Entonces, al final de que hace la suma, multiplica por -1, o sea, invierte la señal, entonces sale sumada, pero con sus valores invertidos, ¿no? Entonces, yo podría disminuir el offset, por ejemplo, fíjense, ahí está 0, de todos modos, pues sale invertida la señal. Aquí, por ejemplo, le quito el offset a la señal 1
voy a aumentar la ganancia. Y ahí me doy cuenta que entonces ahí está el electrocardiograma, ¿sí? Aquí veo el electrocardiograma, pero pues tiene superpuesta una señal de baja frecuencia que es de 6 Hz, ¿no? Entonces la señal del electrocardiograma, digamos, se sube, luego se baja y vuelve y sube y vuelve y baja, ¿no? Va a estar oscilando ahí, digamos, en función de la frecuencia que tenga la señal, digamos, B1, que en este caso estaría como representando ruido, ¿no? Ese ruido puede ser, por ejemplo, el hecho de respirar. El hecho de que uno respire, pues hace que el electrocardiograma se sube y se baje, ¿no? Si uno mueve un brazo, pues eso le mete una señal de alta frecuencia, entonces ya tendría algo como esto, ¿no? Entonces, como les decía, más adelante vamos a ver los filtros y con los filtros pues vamos a poder eliminar todos esos efectos. Entonces, ahí tenía un sumador. Yo puedo tener también restadores. Entonces, pues en el restador yo tengo un par de señales. Por ejemplo, si la señal morada que es lo que entra por B2 más la señal pequeña, le resto la señal roja, pues entonces la salida, que es la azul, pues queda abajo negativa, ¿no? Porque se están restando. Por el contrario, si le resto algo negativo, pues entonces se volverá a la salida positiva, ¿no? Entonces, ahí veo que tengo la resta de las señales. Y existe otra configuración muy conocida que se llama el comparador. Fíjense que en el comparador, y voy a poner aquí estas resistencias. Fíjense que yo siempre he tenido aquí una resistencia que se llama RF, que es una resistencia de realimentación o de feedback, ¿sí? Pero se llama RF, feedback. Entonces, en todas estas configuraciones, inversor, no inversor, seguidor, sumador y restador, siempre tengo RF, pero en la configuración que se llama comparador no está. Y vamos a ver que cuando uno no tiene esa realimentación, y además una realimentación negativa, o sea que entra por el terminal negativo, que también se llama el terminal inversor, siempre la señal va a estar saturada. ¿Qué quiere decir saturada? Pues que toma el valor máximo o el valor mínimo, pero nunca tiene valores intermedios. Entonces yo veo ahí claramente que la señal de salida, aquí por ejemplo está en 5 voltios o está en 0, ¿no? O sea que se vuelve una señal binaria, como decir 0 o 1, prendido, apagado, mayor o menor, ¿no? Y por eso se llama comparador. Está comparando realmente cuando el voltaje de referencia es mayor o menor que el voltaje de entrada. Entonces, eso me sirve para hacer, como dice su nombre, pues comparadores, de manera que pues uno puede decir, mire, yo quiero que cada vez que la señal de entrada, en este caso 20, esté por debajo de un valor de referencia que yo ponga, entonces yo quiero pues que la señal de salida esté en el máximo, digamos en 5. Y si no, pues que esté en 0, ¿no? Entonces yo fijo el valor de referencia, digamos, aquí con el voltaje Vref, fijo el voltaje de referencia, ¿sí? Entonces yo puedo fijar el valor que quiera. Y entonces me va a marcar ahí como unos pulsos, que indica cuando está por encima o por debajo, ¿no? Entonces, ¿eso para qué serviría? Uno podría pensar, por ejemplo, que volver a poner aquí el comparador, que, por ejemplo, la señal roja, que es 20, que entra por el inversor,
Entonces es, por ejemplo, el voltaje que tiene una pila, ¿no? Y yo digo, mire, cuando la pila esté con un voltaje por debajo de los 3 voltios, cuando esté aquí por debajo de los 3 voltios, su voltaje, pues el comparador pone aquí un voltaje de salida de 5 voltios y eso, por ejemplo, lo conecto a un LED y el LED se prende, entonces me va a indicar que la batería está por debajo de los 3 voltios, ¿no? Entonces se prende un LED y uno dice, ah, ya se está descargando la pila, hay que conectar el cargador para que se vuelva a cargar. Entonces uno conecta el cargador, la pila se vuelve a cargar y cuando pasa por encima de los 3 voltios, entonces el comparador pone aquí un voltaje de salida de 0 voltios y el LED se apaga, indicando que pues está cargado a un valor superior a lo que uno quiere. Eso también se puede usar, por ejemplo, para controlar el llenado de un tanque, ¿no? Yo tengo un tanque de agua con un flotador que va girando, va subiendo y bajando, ¿no? Y a medida que sube y que baja, digamos que él puede mover un potenciómetro y ajustar el voltaje de entrada a un cierto valor. Y entonces me está indicando con respecto a un voltaje cuál es la altura que tiene el llenado del tanque de agua. Entonces el tanque va subiendo y se va llenando y va poniendo un voltaje, ¿no? Y a medida que yo gasto el agua, pues entonces el agua, el nivel empieza a bajar, otra vez el voltaje empieza a bajar y cuando el voltaje baja por debajo de un valor de referencia que yo fije, pues ¿qué ocurre? Que el voltaje de salida se pone otra vez en 5 voltios y esos 5 voltios, por ejemplo, los puedo conectar a un relé que se cierre. Cuando se cierra el relé, él digamos que conecta los 120 voltios a una motobomba que empieza a llenar el tanque. Entonces el tanque se va llenando, poco a poco se llena, se llena, se llena, y cuando pasa por encima del nivel de referencia, pues entonces él va a apagar la motobomba porque pues se pone en 0 voltios la salida, el relé se apaga y entonces apaga la motobomba. Entonces puedo hacer un mecanismo de control, ¿sí? Para tratar de mantener a un nivel determinado el llenado del tanque o la carga de la batería, lo que yo quiera. Obviamente que yo puedo invertir estas dos fuentes y entonces tener la lógica contraria, ¿no? Como una lógica convencional, pues el valor negado, ¿no? Entonces puedo hacer lo contrario, que cuando esté por encima esté un valor positivo y cuando esté por debajo pues esté un valor negativo, ¿no? Eso me podría interesar, por ejemplo, para tener como un detector de picos, ¿no? Yo puedo decir, bueno, cuando pasa un cierto valor la señal, yo asumo que es como si tuviera un pico en la señal y entonces él me produce ahí un pulso. Y luego cuento pulsos y entonces cuento la frecuencia de la señal, ¿no? Eso también se podría hacer de esa manera, ¿no? Entonces es invertir la lógica de la señal. Entonces digamos que esas son como las distintas configuraciones que uno puede tener. Y vamos a ver que, pues, eso que yo represento ahí con un triángulo rojo, ¿no? Con dos señales de entrada y una señal de salida, pues se puede modelar de distintas maneras y puede tener en ese modelo unos parámetros. Esos parámetros los vamos a llamar entonces los parámetros del modelo del amplificador. Y hay una forma muy sencilla, si se quiere, podemos decir que es sencilla, de lo que son los parámetros de un amplificador. Sin embargo, pues vamos a ver que, aunque sea sencillo, ese modelo va a producir ecuaciones que son un poco complicadas, por más sencillo que sea ese modelo. Entonces vamos a ver que hay distintas formas de modelar en el amplificador. Digamos que está la forma real, ¿no? Hay una forma, digamos que esa forma real, pues es lo que en la vida real existe, ¿no? Lo que yo tenga como circuito, pues eso sería el modelo real, pero vamos a hablar también de un modelo real
entre comillas. Y ese modelo real, entre comillas, tiene justamente estos parámetros que tengo acá. Unos voltajes de saturación positiva y negativa, una resistencia de entrada, una resistencia de salida y una ganancia que vamos a llamar ganancia de lazo abierto. Y decía, ese modelo real pues va a producir unas ecuaciones que por más de que sea muy diferente a lo que es en la vida real, sin comillas, ¿no? Pues produce, digamos, unas fórmulas de salida que son muy aproximadas y muy aproximadas a lo que sería la vida real, ¿no? Pero como decía, sus fórmulas de todos modos son complicadas de calcular, por más de que sea un modelo sencillo. Entonces vamos a trabajar también con algo que se va a llamar el modelo ideal. Y entonces en el modelo ideal, ahí sí, hacer los cálculos para todas estas configuraciones que les acabo de mostrar, pues es muy fácil, ¿no? Comparado con lo que sería el modelo real, entre comillas. Entonces, dependiendo del modelo que yo estoy utilizando, mi relación o mi forma entre la señal de entrada y la señal de salida puede ser muy variada. Entonces, en esta gráfica que tengo acá, yo tengo una curva negra que corresponde al modelo ideal. O sea que si la señal de entrada, que es la roja, entra a un amplificador que sea ideal, con estas resistencias R1 y RF que ya sabemos que controlan la ganancia, pues da esa señal de entrada roja, como esto es un inversor, pues él invierte la señal y la amplifica. Aquí la amplifica por 25. Entonces, digamos que aquí tengo 20 que está en 1 voltio de amplitud, y entonces sale multiplicado por 25. Entonces, entre 1 voltio salen 25, pero invertidos, ¿no? Eso sería el caso ideal. Si yo utilizara el modelo real, con la ganancia que está aquí del lado abierto, que dice que está en 18, resistencia de entrada de 6 y resistencia de salida de 2, pues lo que realmente sale es la curva azul. ¿Sí? Esa es la salida del modelo real, entre comillas. Entonces yo me doy cuenta que entre los dos modelos, el real y el ideal, pues estoy apenas a un, más o menos, digamos, aproximadamente a un 4%, ¿no? O sea que la señal del modelo real es apenas el 4% de la ideal. Entonces uno dice, no, pues hay un 96% de error, pues eso no es muy bueno, ¿no? Entonces vamos a ver más adelante que cuando yo tenga mi modelo, si yo puedo empezar a ajustar los parámetros del modelo, digo, no, pues entonces yo voy a empezar a cambiar cosas. Por ejemplo, voy a cambiar la ganancia. Entonces yo digo, bueno, si yo aumento la ganancia, ¿qué pasa si aumento la ganancia? Entonces me voy a dar cuenta que si aumento la ganancia, pues aumentó la señal de salida y entonces ahora la señal real con respecto a la ideal ya no está al 4%, sino al 30%, ¿no? Entonces, pues, mejora mi señal. O sea que eso me está indicando que en el modelo real lo que sería bueno sería que la ganancia sea grande. Y vamos a ver que esa ganancia tiene que ver con la amplificación. ¿Qué tanto puede amplificar? Y por eso se llama A, porque es la amplificación, esa ganancia es la amplificación que da al interior el amplificador operacional. Entonces, digamos que es un valor bastante importante del modelo de amplificador, porque es su ganancia, que tanto amplifica la señal, ¿no? Y parte del modelo pues, está representado también entonces por una resistencia de entrada y una resistencia de salida. Entonces yo me doy cuenta que si yo aumento la resistencia de entrada, pues sigue aumentando la salida, ¿no? Entonces ya la salida, la ideal nunca ha cambiado, siempre es la misma porque es el límite ideal. Pero la real cada vez se aproxima más, o sea, la real, entre comillas, se aproxima más a la ideal, ¿no? Ahora pues estoy en un 57% más o menos, ¿no? Lo que vamos a ver en un amplificador, digamos, un poquito más
sofisticado que este hipotético que tengo acá, es que esa relación es ahora del 99%, ¿no? Y este amplificador que escogí acá, que ya no es un hipotético, sino que existe, el 741, pues es un amplificador bastante malo, ¿no? Yo digo que si uno ve un amplificador de esos por ahí caminando por la calle, cruzando la calle, pues uno pasa y lo aplasta, ¿no? Y sigue derecho. Pues porque es bastante malo. Sin embargo, vemos que ya, por más malo que sea este amplificador, pues ya estoy al 100%. Hay otros amplificadores mejores como el LF411, donde pues sigo estando al 100%, pues prácticamente 99,987, pues casi al 100%, igual que en el anterior. Pero va a tener otra serie de parámetros importantes, como son la resistencia de entrada, ya que la resistencia de entrada, fíjense que estoy en gigaohms, ¿no? Un giga de resistencia de entrada y una resistencia de salida muy pequeña comparada con este que tiene una resistencia de salida de 75 ohmios y una resistencia de entrada de 2 megaohmios y el otro era de 1 gigaohm, ¿no? La ganancia de lazo abierto que nos da la amplificación sigue siendo la misma. Entonces, digamos, no es que vaya a amplificar mucho más, por eso la relación entre el voltaje real y el voltaje ideal pues sigue siendo 99,99. Fíjense que cambia apenas como el último número a veces. El 6, este último 6 por allá se convierte de pronto en un 7, ¿sí? Pero pues ya no es mucha la diferencia, porque sigue siendo la misma ganancia. Pero va a haber otras cosas que veremos más adelante que hacen que sean importantes en este amplificador al tener una resistencia de entrada bastante grande. Entonces, a eso se refieren los parámetros del amplificador. Entonces, fíjense que cuando hablo de configuración, uno se refiere a lo que hay por fuera, ¿no? ¿Cómo conecto por fuera las resistencias y las señales de entrada? Mientras que cuando hablo de los parámetros o el modelo del amplificador, me estoy refiriendo a lo que hay por dentro del amplificador. El amplificador es uno solo, el que uno tenga, ¿sí? Pero la cosa es, ¿cómo lo modelo? ¿Qué modelo utilizo para representar ese amplificador y hacer cálculos o hacer simulaciones? ¿De acuerdo? A eso se refieren entonces la configuración y el modelo. Voy a pasarme al PowerPoint. Yo decía, o hablaba de la configuración. Por ejemplo, pues aquí tengo dos configuraciones, ¿no? Tengo una configuración arriba que es un inversor y abajo un no inversor. Entonces, dependiendo de cómo conecte esas resistencias, todo lo que está ahí pintado en azul, pues eso me da la configuración que tiene ese amplificador, ¿sí? Entonces, el de arriba es un inversor y el de abajo es un no inversor. Y yo me doy cuenta, digamos rápidamente, que el de arriba es un inversor, y ya después haremos los cálculos para ver por qué se llama así, pero básicamente es como decir, todo esto es una señal de entrada. Fíjense que es como un equivalente de Thevenin, ¿no? Voltaje de Thevenin, resistencia de Thevenin. O sea que eso puede estar representando cualquier señal. Por ejemplo, la de los electrodos que yo tenía hace un momento, ¿no? Entonces, eso puede ser una señal de entrada por su equivalente de Thevenin. Y esa señal o ese equivalente de Thevenin está entrando por el terminal negativo que hacía que la señal a la salida estuviera al revés, por eso se llama inversor. Mientras que cuando la señal de entrada o el Thevenin, nuevamente, lo pongo por el terminal positivo, la señal no sale invertida. Por eso se llama no inversor como configuración y por eso también, pues este terminal se llama no inversor, mientras que este terminal negativo acá se llama el inversor. Porque finalmente todas las señales que yo ponga por ahí salen invertidas.
cuando tenía el sumador, todas las señales que estaba sumando entraban por ese terminal negativo, por eso al final salían invertidas, ¿no? Era un sumador inversor. Entonces, esa sería, digamos, la forma de representar nuestros amplificadores en un plano, en un esquema, ¿no? Cuando vayamos a hacer los cálculos, ¿no? Ahora, en la vida real, pues cuando ustedes compran un amplificador, pues el amplificador tiene estas formas que vemos acá, ¿no? Son finalmente unos circuitos integrados, ¿no? Y estas como cucarachitas que digo yo, si van atravesando la calle y uno ve que es un 741, pues entonces uno le pega el pisotón, ¿no? Pues porque es bastante malo. Pero si es uno de estos, pues uno sabe que eso es bastante bueno. De hecho, es difícil conseguirlos, toca encargarlos y esperar 2 meses a que le lleguen. Pues son bastante buenos, ¿no? Entonces, pues ese no lo van a aplastar, ¿no? El 741 pues es muy popular y se usa mucho pues porque es muy barato y lo venden en todas partes, pero pues la verdad es bastante malo, entonces pues no es muy aconsejable utilizarlo en nuestros proyectos, ¿no? Entonces en la vida real decía, vamos a encontrar un circuito integrado que tiene varios pines de conexión y vamos a ver que vienen varios tamaños. Todos estos, por ejemplo, que vemos por acá, pues tienen todos 8 pines, 4 de un lado, 4 del otro, ¿no? Esta muesquita que aparece acá es la que le permite a uno identificar cuál es el pin número 1. Entonces yo sé que este es el 1, el 2, el 3 y el 4, y por allá detrás el 5, el 6, el 7 y el 8. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué 8 pines si aquí en el diagrama solo hay 3? Es porque, digamos, eso es solo para propósitos de cálculo de ver la relación entrada-salida, pero pues en la vida real un amplificador operacional está compuesto de transistores, muchísimos transistores, 1000, 2000, 5000 transistores, ¿sí? Entonces simplemente una representación. Pero los transistores necesitan, para poder funcionar, una alimentación. Hay que polarizarlos de alguna manera. Entonces uno tiene que poner la alimentación positiva y alimentación negativa. Esa alimentación que uno le pone, cuando le ponga alimentación positiva y negativa, es lo que nos va a fijar justamente los límites, digamos, de saturación. El hecho de que en un comparador que está saturado salga 0 o 5 voltios, ¿no? Porque alimento entre 0 y 5 voltios, por ejemplo, ¿no? Entonces, voy a tener unos pines adicionales, ¿no? Aparte de los 3 típicos que uno diría que es el inversor, el no inversor y el de salida, pues voy a tener unos adicionales para la alimentación y para otros efectos que vamos a ver más adelante. Estos son los típicos, digamos, que son fáciles de poner, por ejemplo, sobre un protobar. Entonces, en un protobar conectarlo pues es muy fácil, pues porque las paticas, los pines vienen a la distancia del protobar. Entonces, pues es muy fácil conectarlos ahí. Estos que vemos acá, pues son de montaje superficial, ¿no? Entonces, ya no son paticas que entran, por ejemplo, dentro de los huequitos allá de la tarjeta en las cuales uno los va a conectar y uno los mete entre sus huequitos y les pone la soldadura, sino que son de montaje superficial, ¿no? Y hay unos pues que son montaje superficial, pero además más compactos, ¿no? Entonces, pues van a tener muchas variedades del mismo amplificador. Es el mismo amplificador, porque finalmente el amplificador es más chiquito que un punto, ¿no? Entonces yo pinto ahí un puntico encima y el amplificador es todavía más pequeño que eso, ¿no? Lo que pasa es que se vuelve grande porque hay que hacerle el alambrado, digamos, de conexión a los pines, ¿no? Entonces eso es lo que lo vuelve grande. Pero si no, el amplificador es un puntico chiquitico, ¿no? Microscópico, ya hay que coger con un microscopio y ver lo que hay por dentro, ¿no? Bien, entonces eso hace la diferencia entre unos amplificadores y otros en la vida real, ¿no? Otra cosa es también que yo puedo tener varios amplificadores al tiempo. Entonces, perdón, borro acá un momento. Fíjense que este, por ejemplo, se llama el OPA 234. Entonces, el modelo es el 234.
Este es el 234, pero tiene un 2 adelante. Quiere decir que él por dentro no tiene un solo amplificador, sino que realmente tiene dos amplificadores. Entonces distribuye adentro, digamos, tendría como decir, por decir algo, otro por dentro, y aquí va a tener otra salida, ¿no? Tendrá inversor, no inversor y otra salida. Hay dos. Y este de acá pues es el 234, pero tiene un 4 adelante. Quiere decir que por dentro tiene 4 amplificadores. En un solo circuito integrado con una sola alimentación positiva y negativa, pues uno tiene 4 amplificadores. Entonces, eso es lo que uno va a tener en la vida real. Ahora, veamos, digamos, el caso del 234. Entonces, sabemos que necesita una entrada inversora, que será el pin 2. O sea que, digamos que el pin 2 sería la entrada inversora. Tiene una entrada no inversora, que sería el pin 3, este sería el pin 3, digamos, y la salida está en el pin 6. Entonces, este es el pin 6. Entonces, esos son los 3 pines que tenemos, digamos, en nuestro modelo que usamos ahí para representar los circuitos. ¿Sí? Pero, pues, decíamos, este tiene 8, ¿no? Entonces, tiene por otro lado, en el pin 4, una alimentación, yo típicamente la llamo voltaje DC, o con frecuencia también se llama BCC. Por ejemplo, en Altium, en muchos programas de simulación lo llaman es BCC. Entonces, BCC es el voltaje de corriente continua o alimentación. O sea, las pilas. Hay que ponerle pilas. Para que eso funcione, tiene que tener pilas. O un voltaje DC. Si no son pilas, pues será un adaptador de voltaje con un rectificador y pues produce un voltaje DC. Pero tiene una alimentación negativa y también tiene una alimentación en el pin 7 positiva. Entonces, eso lo llamaremos BCC menos o BDC menos, o lo llamaremos BCC más o voltaje DC más. O sea, la alimentación positiva y negativa que le pongo. Por ejemplo, lo puedo poner en 5 voltios y en menos 5 voltios. Y cuando se sature, pues él se satura a 5 voltios o a menos 5 voltios. Entonces, eso no está pintado o representado en el triangulito rojo. Si uno lo quiere representar, pues uno puede poner aquí unas señales externas acá y pues indicar que esta sería, por ejemplo, la alimentación positiva y que esta de aquí sería la alimentación negativa. O sea que el pin 4, que es la alimentación negativa, sería este. Por acá tendría el pin 4 y abajo tendría el pin 7, que es la alimentación positiva. Entonces, finalmente, pues ahí hemos utilizado 5 de los 8 pines. Quedan otros 3. ¿Para qué sirven? Bueno, el pin 8, como su nombre lo indica en este amplificador, no se conecta. O sea, no está conectado a nada, simplemente pues para darle soporte físico y pues que sea simétrico y no más, ¿no? Pues porque así se fabrica. Pero internamente no está conectado a nada. Y uno no lo tiene que conectar a nada tampoco, ¿no? Él queda ahí metido dentro del protoboard, dentro de la tarjeta, soldado, pero pues no va conectado a nada, ni por fuera ni por dentro. Pero el 1 y el 5 sí se usan con frecuencia y es para ajustar algo que se llama el offset. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo tengo un amplificador y si la señal de entrada es 0, la salida debería estar en 0. Pero por defectos de fabricación, puede que la salida no esté en 0, sino por ejemplo en 0.5 voltios. Por ejemplo, en mi 741 podría ser un offset de 0.5 voltios. Entonces, eso es un error de fábrica bastante malo, porque si yo tengo una señal de entrada que está en milivoltios, como la de un electrocardiograma o algún sensor,
unas galgas extensiométricas, por ejemplo, los que digamos que se conectaban con el puente de Wheaton, pues eso produce señales, variaciones muy pequeñitas de milivoltios, ¿no? Y entonces, si yo tengo señales de entrada de milivoltios y un offset de medio voltio, pues finalmente la señal de origen se va a perder en medio del offset. Y entonces, a la salida de Vout, yo lo único que veo es offset, ¿no? Pero la señal como tal queda inmersa dentro del offset y no la veo, entonces pues no sirve de nada. Por eso decía, digamos, el 741 pues sería bastante malo. Mientras que estos, por ejemplo, el OPA 234, pues pueden tener offsets de 1 milivoltio, ¿sí? O de 10 microvoltios, ¿no? Entonces pues ya es mucho mejor, ¿no? Entonces, cuando el offset es un problema, porque digamos mis señales son muy pequeñas, ¿no? Pues uno tiene que corregir el offset y llevar ese offset y convertirlo en 0 voltios, ¿no? Es como cuando uno se pesa, ¿no? En una balanza y ustedes se suben a la balanza y la agujita se mueve y marca 70 kilos. Usted dice, pero ¿cómo así? Si ayer pesaba 49, ¿no? Entonces ustedes miran la agujita y sin subirse resulta que ya está en 20. Entonces, hay un offset, ¿no? Entonces uno mueve una ruedita y ajusta la aguja para que marque 0. Entonces calibra el 0, ¿no? Entonces aquí es lo mismo, ¿no? Incluso en las balanzas electrónicas pues también pasa, ¿no? Cuando uno la prende, uno hace presión con el pie y se prende. Pero uno tiene que esperar un momento a que él calibre el 0, ¿no? A que salga un valor que diga 0 antes de subirse, ¿no? Él está calibrando el 0, él está diciendo, en este momento no tengo nada puesto encima, entonces yo voy a calibrar el 0, ajusto la electrónica para que marque 0 cuando no hay nada puesto encima. Y una vez que ya uno se sube, pues marca el valor correcto. Muchas veces, por ejemplo, cuando uno va, digamos, está haciendo una receta de cocina, le dicen necesito 500 gramos de harina, pero pues yo no puedo poner la harina sobre la pesa directamente, ¿no? De cocina, pues porque se derrama, ¿no? Entonces uno la pone sobre una taza. Pero si uno la sirve sobre la taza y la va a pesar, pues está sumando el peso de la taza y el peso de la harina. Entonces uno, ¿qué hace? Pues uno pone la taza primero y prende la balanza, la pesa, ¿no? Entonces uno prende la pesa y él calibra el 0 con el peso de la taza puesto encima. Entonces, él ya sabe que ahí hay un 0, ¿no? Y una vez que yo empiece a agregar harina sobre la taza, pues lo que está marcando es el peso de la harina y no me cuenta el peso de la taza, ¿no? Entonces, uno calibra el 0. Entonces, para eso sirve los pines 1 y 5 del offset. Uno pone entre los dos pines, entre el 1 y el 5, un divisor de voltaje con un potenciómetro, típicamente un trimmer, esas resistencias que se mueven o se ajustan con un pequeño tornillito y uno va girando un tornillo pequeñito y uno va girando y girando y girando. Entonces da una precisión muy alta, ¿no? Entonces ellos le dirán a uno, digamos el fabricante le dice, no, mire, el trimmer que usted tiene que poner es un trimmer de 1 kilo ohmio o el 2 kilo ohmios o lo que sea, ¿no? 1, 2 o lo que sea, el que le diga al fabricante para ajustar el trimmer, ¿no? Entonces ustedes tienen un potenciómetro ahí que ponen entre los dos y ajustan el 0. Entonces ponen las entradas, por ejemplo, inversora y no inversora a una misma señal, por ejemplo, de 1 voltio, a los dos entra lo mismo, o sea que al restarlo debería salir 0, y entonces ustedes van girando el trimmer hasta que dé un Vout de 0 voltios, ¿no? Entonces una vez que sale 0, uno dice, listo, ese es el valor de ajuste. Nuevamente, eso va a depender de la señal. Si mi señal pues es muy grande, de pronto el offset que está produciendo pues no es tan importante, pues no estoy obligado a ajustar el offset. O el amplificador ya es tan bueno, de 10 microvoltios de offset, que entonces de pronto pues ya no justifica tratar de poner un trimmer, ¿no? Es más, en microvoltios pues de pronto uno no va a detectar la diferencia entre 0 voltios y 2 microvoltios, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues de pronto, pues ya ni siquiera me doy cuenta si realmente estoy haciendo o no estoy haciendo algo con el trimmer. Entonces, pues no lo pongo, ¿no? Pero eso ya va a depender de cada aplicación. Entonces, digamos que esos serían los pines, ¿no? ¿Qué ocurre? Que
Hay algunos amplificadores, como decíamos, que pueden tener en, en los mismos 8 pines, ¿no? Y casi por el mismo precio, 2 amplificadores, ¿no? Entonces, pues en ese caso, si solo hay 8, uno dice, bueno, ¿y cómo le meto ahí entonces 2 amplificadores? Porque necesito 2 entradas, una salida. Pues, ¿qué hace uno ahí? Uno utiliza el pin 8, lo va a utilizar, ese que no utilizaba antes, ahora sí lo utiliza, y además el 1 y el 5 pues ya no van a ser, ya no permiten hacer ajuste del offset. Entonces, en ese caso, yo no puedo ajustar el offset, ahí sí, de malas, ¿no? No se puede ajustar. De manera que si yo voy a utilizar uno que tenga 2 amplificadores, como no puedo ajustar el offset, pues debería comprar uno que tenga un buen offset, un offset bien pequeñito, para que pues no me vean la obligación de tener que ajustar el offset y llegar al punto en que no se puede hacer, pues porque no hay cómo, dado que no están los pines para hacerlo, ¿no? Y los que son de 4, pues lo mismo, ¿no? Porque pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por 2, 14, ¿no? Le restamos 2 de alimentación, nos quedan 12. Dividimos en 3 señales, pues me caben 4 amplificadores. Entonces puedo tener 4 amplificadores, cada uno con 3 señales, 2 de entrada y una de salida. Entonces 4 por 3, 12, más los 2 de alimentación me da 14, y pues tampoco puedo tener offset, y todo se puede conectar, ¿no? Bien, entonces digamos que esas son las diferencias que van a encontrar, ¿no? Ya en la vida real, pues eso es lo que hay, ¿no? Ahora, esto es, digamos, un diagrama esquemático de un amplificador operacional. Como dice ahí, es un esquemático simplificado. Pero por más simplificado que sea, ya vemos que esto tiene muchos transistores. Todo lo que se llama Q son transistores. Ahí tiene un transistor que tiene pues 3 conexiones, ¿no? Entonces tiene muchos transistores, tiene diodos, tiene resistencias, tiene muchísimas capacitancias, ¿no? Empieza a tener muchos componentes, ¿no? Y cada uno de sus transistores se puede modelar por un circuito como este, con varias resistencias y una fuente controlada de corriente, ¿no? Entonces, pues ya se imaginarán que hacer el esquemático de eso, de coger los 10, no, como 20, creo que tiene 20, este tiene 20 transistores, pero yo decía que uno malo puede tener 300 transistores, ¿no? Un 741 puede tener 300 transistores, ¿no? Entonces, pues ya modelar esto pues es muy complicado, ¿no? O sea, coger y representar cada transistor por ese circuito que está abajo, ¿no? Interconectar todo y así ya sean los expertos en hacer ecuaciones de nodos o de mallas, pues ahí habrá, yo no sé, fácilmente 5000 nodos en un amplificador por dentro. Entonces, pues eso ya es muy difícil de decir, pues voy a hacer una matriz de 5000 por 5000 y voy a simularlo, voy a resolverlo en verdad, pues no, eso ya no se hace. ¿Qué es lo que se hace? Pues el vendedor del amplificador provee unos modelos, ¿no? Él tiene el modelo de todo esto y se lo provee a los que hacen el software de simulación como Altium. Entonces ellos ya tienen todos los parámetros y todas las conexiones y ellos simulan todo, ni siquiera resuelven ahí la matriz, sino que simulan todo, ¿no? Hacen simulación de todo el comportamiento. Entonces, en la vida real yo nunca voy a tener unas ecuaciones, ¿no? Para el modelo real 5 millas, yo nunca voy a tener, eh, digamos, el plano de todo y voy a hacer los cálculos sobre todo, ¿no? Uno simplemente hace simulaciones, ¿no? Pero en el modelo real 5 millas vamos a ver que el modelo real es muy simple. Es un modelo que tiene una resistencia de entrada, una fuente controlada de voltaje y una resistencia de salida. Los 3 parámetros que les decía que tenía el modelo del amplificador, ¿no? Los que yo modificaba ahora en la simulación. Resistencia de entrada,
la ganancia A de lazo abierto y una resistencia de salida, ¿no? Esos son los tres parámetros, ¿no? Y con esos tres parámetros, pues yo podría hacer cálculos en vez de ir a hacer cálculos con algo como esto, ¿no? Entonces, para el modelo real, sin comillas, yo voy a hacer simulaciones con lo que me dé el proveedor. Para cálculos de un modelo real con comillas, en vez de simular todo lo que voy a hacer en los cálculos con este circuito. Entonces reemplazo el triángulo rojo por ese circuito, ¿no? Pero yo decía, con todo eso es complicado. A pesar de que solo hay 3 componentes y no los 5000 del modelo real, pues va a ser complicado. Entonces vamos a utilizar lo que vamos a llamar el modelo ideal, que era el de la curva negra de mis simulaciones hace un rato, cuando yo decía la curva azul, le ajusto los parámetros del modelo real para que se vuelva un poco ideal. Entonces eso era lo que yo estaba modificando, ¿no? Entonces cuando yo lo voy a simular, pues yo qué hago, uno se va por ejemplo a Altium. Fíjense que este es un modelo real, pero tiene comillas simples, ¿no? No son las comillas dobles, ¿no? Porque de todos modos en Altium tampoco es el modelo real. En Altium él tiene un modelo que le da al fabricante, que le dice, pues este es el modelo, lo que hay por dentro, ¿no? Pero sigue siendo un modelo, ¿no? La vida real es una cosa completamente diferente. La resistencia sigue siendo una resistencia, mientras que en la vida real la resistencia puede ser resistencia en paralelo con capacitancia, y eso lo veremos al final del curso, los efectos de la frecuencia. Entonces, en Altium uno, ¿qué hace? Uno pone el amplificador, este que decimos que sirve para aplastar, y entonces ahí en cada uno de los pines, pues uno va conectando, ¿no? La señal inversora, la no inversora, la salida, y no puede faltar para hacer las simulaciones la alimentación, ¿sí? Yo le tengo que poner obligatoriamente la alimentación en Altium, si no, pues no funciona. Y una vez que lo tengo alimentado, pues ya pongo, por ejemplo, la señal de entrada por un lado, la resistencia que va a tierra y la realimentación, y ahí ya tendría una configuración en este caso de no inversor, porque la señal está entrando por el positivo, el pin 3, o sea, el pin no inversor. Otra cosa que no mencioné es que aunque uno cambie de marca, de modelo, incluso dentro de la misma marca, pero un modelo diferente, en general, la distribución de pines siempre es la misma. Entonces, a veces si a uno el 741 no le funciona, pues lo quita y pone el 234 y funciona perfecto, ¿no? Entonces, lo que no funcionaba durante 2 semanas, ponen este y funciona en 2 minutos, ¿no? Simplemente con quitar uno y poner el otro. Y no tienen que cambiar nada más en el circuito, ¿no? Entonces, es bastante conveniente. Entonces, casi siempre todos los fabricantes, así son de marcas distintas, van a tener la misma distribución de pines cuando es de 1, de 2 o de 4, ¿no? Es una ventaja también. Entonces decía, yo hago las conexiones y luego simplemente hago la simulación. Yo digo, le digo a Altium, mire, yo creo que me grafique, bueno, ustedes eso ya probablemente lo saben hacer, que me grafique la señal de entrada para ver qué es lo que está entrando y la señal de salida. Y yo voy a ver la relación entrada-salida, ¿no? Como las gráficas que les mostré ahora en mis simulaciones en Flash. Entonces, pues yo le digo cuál es la entrada, cuál es la salida, cuál es el circuito a simular. Le digo, bueno, quiero que simule esto en frecuencia o en el tiempo. Y aquí tengo, por ejemplo, un barrido en el tiempo. Entonces tengo una señal de entrada, que era la roja, y la salida la tenía en el pin 6, que era la señal verde. Y entonces ahí ya él me está simulando lo que va a pasar una vez que yo ponga esa señal de entrada con esa frecuencia, ¿no? Y con esas resistencias R1 y RF que me daban la ganancia. Entonces yo veo que efectivamente hay una ganancia, ¿no? Aumenta la señal de entrada estaba, digamos, con una amplitud de 1 voltio y la señal de salida está casi cercana a los 2 voltios, ¿no? O sea que estoy amplificando por 2.
Lo otro que veo es que hay un corrimiento en el tiempo, ¿no? El pico en el tiempo, pues aquí se da para la señal de entrada, pero pues la señal de salida, pues se presenta un poquito más tarde. Entonces hay un retardo en el tiempo. Eso es otro parámetro, digamos, que no está dentro del modelo real de doble comilla que yo les mostraba ahora, ¿no? Es un parámetro adicional que eso puede tener, ¿no? Lo otro que veo es que la señal como que se aplasta, ¿no? O sea, no es perfectamente senoidal, ¿no? Yo veo que tengo una señal de entrada senoidal, pero la salida pues no es del todo senoidal. Empieza como a saturarse, ¿no? A recortarse por el efecto de saturación. Entonces, eso ya son cosas que yo puedo empezar a ver en la simulación. Si yo con el modelo real de doble comillas hago los cálculos y pongo una señal de entrada y con eso grafico una salida, voy a ver una salida perfecta, sin retardos, sin que se aplaste, nada, es perfecta, ¿no? Porque hay, aparte de los 3 parámetros del modelo real, otros 50 parámetros más de la vida real que están apareciendo como todas esas capacitancias que veíamos hace un momento que podía tener, ¿no? Aquí vemos que él tiene muchísimas capacitancias por dentro, ¿no? Entonces, cuando yo le meto todas esas capacitancias, todas esas resistencias, esos diodos y otra serie de cosas, y le meto el modelo de cada uno de esos 20 transistores, pues entonces ya no me sale algo muy bonito, ¿no? Como yo tenía en mis simulaciones, sino que me sale algo de este estilo, ¿no? Fíjense que en las simulaciones, voy a volver a la simulación, no tengo los retardos, ¿no? Aquí tengo un inversor como en el ejemplo y fíjense que los picos se dan al mismo tiempo, ¿no? Si aquí tengo un pico, el pico está acá, no hay retardo. Y además la curvatura es perfecta, ¿no? Vamos a bajarle un poco la frecuencia para que se vea. ¿Sí? Está perfectamente curvo, ¿no? Y aquí vemos que el modelo real y el modelo ideal son iguales, ¿no? Están al 100%. Entonces, si quisiera graficar el modelo ideal, pues está debajo del azul, ¿no? Bueno, aquí no lo alcanzo a ver. No, no me lo muestra. Bueno. Es cierto, el caso es que la curva negra está debajo del azul y por eso pues no, bueno, no es que, como en el modelo, en la vida real, así sea el 411 que es bastante malo, pues la entrada y la salida están al 100% uno no lo ve, pero digamos que en este que era el modelo libre que yo llamaba, pues ahí uno sí puede ver que están las dos curvas, ¿no? Que se aproximan mucho una a la otra, pero sigue siendo curvo, ¿no? En el modelo real donde decía los parámetros son la ganancia, el lazo abierto, la resistencia de entrada y la resistencia de salida. ¿Sí? Entonces, se haría de esa manera. Si yo lo modelo de esa manera, pues no veo los retardos, porque ahí no tengo las capacitancias, ni las otras resistencias adicionales, ni los transistores, ¿no? Es un modelo muy simple, ¿no? Entonces, pues ahí no veo esos efectos. Pero ya cuando ustedes lo simulen en Altium, pues sí van a ver estos efectos, ¿de acuerdo? Y eso es simulado de todos modos. En la vida real, ¿ustedes qué van a hacer? Pues ustedes van a coger, no, aquí no lo tengo. En la vida real, pues ustedes van a coger este circuito, ¿no? Lo van a conectar, van a poner un generador de señales, por ejemplo, para simular una señal, van a poner un osciloscopio en la salida y lo van a ver en la pantalla del osciloscopio. Y entonces ahí van a ver otros efectos adicionales que de pronto Altium tampoco ha mostrado. Lo que pasa es que, digamos, la simulación de Altium es bastante buena. Entonces, pues casi que todo lo que uno vea en la vida real también lo va a ver en Altium, porque es un modelo bastante detallado, es una cosa bastante sofisticada realmente. Pero si no, pues en la vida real lo que hay que hacer es, como les digo, pues probar con una señal de verdad y medir una salida con el osciloscopio, ¿no? Y ver la señal, ¿no? Eso sería, digamos, la simulación real, sin comillas, ni con dobles ni con sencillas, ¿no?
Eso es lo que realmente estaría pasando. Y cuando ustedes pues armen su proyecto o cualquier cosa que estén armando, pues esa ya es la vida real, ¿no? Entonces, hay que tener muy claro que una cosa son las ecuaciones del modelo ideal, otras son las ecuaciones del modelo real con doble comilla que está ahí, otras son las ecuaciones simuladas del modelo real con comillas simples, que es la que tiene Altium, y otra cosa es la vida real, ¿no? Son como varias instancias, ¿no? Uno arranca siempre de la más fácil, ¿no? Uno dice, bueno, pues arranquemos por un modelo ideal y las ecuaciones a ver qué me produce eso, que es lo que veremos en la próxima clase. Veamos las ecuaciones del modelo real y ya después de que yo sé qué es lo que quiero que haga el circuito, pues ya yo escojo uno, lo pongo en Altium y lo simulo, pero pues la cosa se va complicando, ¿no? Yo ya tengo que empezar a armar un circuito como este y simularlo, y a veces solamente armar esto en Altium y simularlo les cuesta toda una práctica de laboratorio y no lo logran, ¿no? Entonces, eh, como digo, pues vamos aumentando el nivel de complejidad. Y una vez que ya en Altium funciona y que ustedes ven que efectivamente tiene una entrada y una salida que más o menos corresponde a lo que querían que hiciera, pues ahí sí van, compran su amplificador, lo conectan y lo prueban y le ponen la señal de entrada y el osciloscopio y todo lo demás, ¿no? Digamos que si yo voy a trabajar con el modelo real, yo decía, pues el modelo real es una resistencia de entrada, una fuente y una resistencia de salida. Y eso, pues digamos que ese modelo, ¿no?, yo lo voy a utilizar para hacer los cálculos de un amplificador inversor. Entonces aquí tengo una configuración de inversor, perdón, inversor. Entonces, ¿yo qué hago? Yo digo, bueno, RF, R1 y BIN ya están conectados en configuración de inversor y yo quiero hacer los cálculos, ¿no? ¿Cómo hago los cálculos? Pues yo reemplazo ahí en el cuadrito azul, quito el amplificador operacional y pongo el modelo. Entonces ahí pongo el modelo de resistencia de entrada, resistencia de salida y la fuente controlada con la ganancia de lazo abierto. ¿Qué hace la fuente controlada? Coge un voltaje de entrada y lo amplifica, lo multiplica por la ganancia del lazo abierto A y eso es lo que pone a la salida. Entonces fíjense que en último lo que yo tengo es como una resistencia de entrada y una fuente de salida, donde la fuente, para representar que puede tener pérdidas, pues tiene una resistencia de salida. Y eso es lo que llamamos el modelo real. Yo no recuerdo si les puse este ejercicio en la tarea para hacerlo por nodos, pero si lo hiciéramos por nodos, yo tengo el nodo a tierra, todo esto es un solo nodo, ¿no? Todo esto es una sola tierra. Solo que se pintan varias tierras en el circuito, pues para no atravesar una línea así, porque pues queda como complicado de entender a veces. Pero ese es el nodo de tierra. Entonces, ahí tiene un nodo, aquí hay otro nodo, digamos un nodo A, aquí hay otro nodo, llamémoslo nodo B, aquí hay otro nodo C y aquí hay otro nodo D. Entonces, como tengo la tierra y una fuente de voltaje conectada a tierra, yo tengo ahí 1, 2, 3, 4, 5 nodos. Le resto la tierra y este que es conocido, me queda un sistema de 3 por 3, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen ese sistema de 3 por 3? Entonces, haríamos un KCL en el nodo B, un KCL, este lo llamé A, B, C, D y E, que es la tierra. Entonces yo haría, por ejemplo, un KCL en el nodo B, ¿sí? Dado que no tengo fuentes controladas, perdón, que no tengo fuentes flotantes, pues haría un KCL ahí, haría un KCL acá, ¿no? Esta es la de realimentación. Entonces, en B tengo 3 corrientes, en D tengo 2 corrientes, y como siempre, recuerden, la primera ecuación que uno debe escribir son las restricciones, ¿no? Voltaje del nodo A, pues es Vin, por eso pues, pues dijimos que no era incógnita, y me queda una restricción que dice que el voltaje en el nodo C
es A por BD. BD se usa la D por voltaje diferencial porque es el voltaje diferencial que aparece entre el pin 2 y el pin 3 o inversor y no inversor. Es como la resta entre los dos, entonces se llama el voltaje diferencial. Entonces esa es la variable controladora de esa fuente controlada, que en últimas pues es el voltaje del nodo E menos el voltaje del nodo B, y como el nodo E lo conecté a tierra, pues es 0, y el otro voltaje del nodo B es el voltaje del nodo inversor, que típicamente lo llamamos B menos. ¿Sí? Entonces digamos que tengo un sistema de 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Yo armo el sistema de 3 por 3, lo pongo en MATLAB, le digo que me invierta la matriz, que multiplique por el vector B, pues bueno, calculo la inversa, ¿no? Y obtengo esta salida. Eso es lo que vale Bout en el modelo real. Si utilizo ese cuadrito azul para representar el amplificador operacional, esa es la fórmula que obtengo. Como les decía, por más sencillo que sea, solo hay 3 componentes, sale una fórmula complicada, ¿no? Imagínense cómo sería hacer la fórmula con los 5000 componentes que realmente tiene el amplificador operacional. Pues no lo hace nadie, obviamente. Hacerlo en el modelo real, ustedes van a enredar la vida si van a hacer las ecuaciones y meterlo en MATLAB y despejarlo. Ahí dicen, uy, esto estaba muy complicada esa tarea, ¿no? Pero yo decía, bueno, eso es el modelo real, doble comilla, ¿no? El modelo real con comillas simples es el de Altium, con los 5000 componentes, ¿no? Pero eso no lo conocemos. Eso Altium sabe cómo es, pero pues nosotros no. Entonces nosotros nos limitamos a esto, pero ya es muy complicado. Si yo hago el modelo ideal, me da esta fórmula. Así de sencilla, ¿no? Y esa sí soy capaz de hacerla, ¿no? En 2 renglones sale, ¿no? En la próxima clase vamos a ver cómo se calcula eso en 2 renglones, ¿no? Pero, pues, en cierta forma, si uno ya tuviera el modelo ideal sale de hacer los límites y decir, yo quiero que la resistencia de entrada en el modelo ideal tienda a infinito. Porque si es infinito, ahí yo tengo un circuito abierto y si el circuito está abierto, no le robo corriente al circuito que estoy midiendo, ¿no? Entonces no pierdo energía ni altero la señal. Esa sería una de las cosas importantes, ¿no? Lo otro que sería importante es que A tiende a infinito. Ya vimos que cuando A era grande, la señal simulada pasaba de un 3% a un 99%. Lo mismo cuando la resistencia de entrada tiende a infinito. Pasé de 20 ohmios a 200 ohmios y luego a un mega ohmio y luego a un giga ohmio, ¿no? Entonces, pues vemos que la resistencia de entrada, lo ideal es que sea grande, que la ganancia de lazo abierto sea grande para que señales muy pequeñas, por más pequeñas que sean, las pueda amplificar. Y lo otro que sería conveniente en un amplificador ideal es que la resistencia de salida sea cero, porque si vale cero, es como tener una fuente ideal a la salida del amplificador, donde no hay pérdidas de energía. Entonces, cuando yo aplico esos límites, si yo digo, por ejemplo, que A tiende a infinito, pues esto tiende a cero, y si la resistencia de entrada tiende a infinito, esto tiende a cero, y en los límites esta ecuación es esta. O sea, decir resistencia de entrada tendiendo a infinito, ganancia de lazo abierto tendiendo a infinito, y resistencia de salida igual a cero, eso es lo que va a dar las características del modelo ideal. Y con el modelo ideal, los cálculos son muy fáciles de hacer. Y ustedes dirán, sí, pero pues la resistencia realmente es finita, y ya es finito. Era 200.000 en mi simulación. Pero ya vimos que con una resistencia finita de 1 o 2 megaohmios y una ganancia de 200.000, el modelo real y el modelo ideal se aproximan a un 99.99%, ¿cierto? Entonces, ¿para qué me complico la vida haciendo estos cálculos si este modelo ideal ya me da una buena aproximación de qué es lo que hace el amplificador, ¿no? Entonces, pues no nos vamos a complicar la vida haciendo cálculos con el modelo real y con esta cajita. De pronto en alguna tarea puedan tener un ejercicio con eso, pero ya sería bastante complicado hacerlo, ¿no? En el modelo real sin comillas, pues uno lo que hace es, con comillas simples, es simular todo. En la vida real, pues uno pone señales de prueba, mide las señales de salida y pues mira el comportamiento. Uno puede hacer también modelos intermedios, como decir, por ejemplo, que es muy usual,
que hace finito 200.000, que no parece muy cercano a infinito, pero resistencias ideales, ¿no? Entonces ya 10 a la 6, 10 a la 10, incluso 10 a la 14, pues ya son bastante grandes esas resistencias. Entonces uno asumiría que esas son resistencias casi infinitas y que una de 200.000 es finito. Y uno puede ver el efecto sobre esos valores, ¿no? Entonces en ese caso utilizaría este modelo, donde mis resistencias son ideales, entonces esto se cancela y me queda solamente el efecto de la ganancia. Porque RF y R1 son las cosas que yo le pongo por fuera, ya no dependen del modelo, ¿no? O sea que queda un modelo que depende solamente de la ganancia de lazo abierto. Entonces, en la próxima clase, pues veremos cómo utilizar el modelo ideal, o sea, de dónde sale el modelo real, ¿no? O sea, cómo, qué es lo que yo asumo, cuál es la teoría que hay o el concepto, porque esto es un modelo conceptual, ¿no? Es un modelo conceptual de lo que hace un amplificador, que es tomar una señal, amplificarla y ponerla a la salida y representar sus pérdidas de energía a la salida, ¿no? Eso es lo que representa. Entonces, vamos a ver eso con detalle y ver cómo, entonces de ahí pasamos al modelo ideal y con el modelo ideal, pues vamos a empezar a hacer muchos de los cálculos. ¿Listo? Ok. Entonces, vamos a dejar ahí por hoy. Si hay alguna pregunta al respecto. Voy a parar la grabación ahí por el momento.